Ramón Guzmán es un exitoso empresario en el mundo de la electricidad, conocido por su profesionalismo y excelencia en el trabajo. Su empresa es reconocida por llevar a cabo proyectos de electricidad de alta calidad en Patterson y sus alrededores. Su historia es un testimonio de lo que se puede lograr con perseverancia y determinación. O sea, esto aquí, estas son todo building. En la creciente ciudad de Patterson, New Jersey, se encuentra una historia de éxito que inspira a todos aquellos que la conocen. Ramón Guzmán llegó a los Estados Unidos a la temprana edad de 13 años en busca de oportunidades, demostrando que con determinación y esfuerzo se pueden alcanzar grandes logros. Hoy en día es un exitoso empresario en el campo de la electricidad y un orgulloso defensor de sus raíces en Ranchete, Puerto Plata. Bueno, nosotros, cuando digo nosotros, vine con un grupo de, si no me equivoco, de 7 hermanos y sobrinos, y eso fue en mayo del 83, mayo 21 del 83, tenía 13 años en aquel entonces, y llegué sábado, y como le había estado hablando fuera de cámara, el domingo ya estaba trabajando en una bodega. Entonces inicié de inicio una responsabilidad que quizás yo no la andaba buscando, pero como habíamos aquí ya 11 hermanos, sobrinos, estábamos viviendo, mis madres, habíamos viviendo en aquel entonces cuando llegamos 17 personas en un apartamento de 4 habitaciones, y ahí dormíamos todos con camitas, como le decían, de sándwich, y en la mañana, en la mañana entonces se cerraban y compartíamos. Pero fue tantar lo que fue el principio de la familia, que aún vivíamos tanto juntos. Yo empecé a trabajar en una bodega de mi primo, y la primera semana, me acuerdo como al día de hoy, que cuando llego a la casa el sábado, cobrado, no estaba contento, me habían pagado $35, para mí era mucho dinero en aquel entonces, y mi madre me preguntó, me decía, More, ¿y cuánto te pagaron? Yo le dije inocentemente, me pagaron $35, y me dice ella, déjame verlo. Pues yo vengo, me saco mi dinero, se lo doy, y ella viene, lo cuenta, coge $20 y me entrega 15, y me dice, estos $20 son para ayuda de los gastos de la casa. Yo en realidad no estuve de acuerdo, pero era mi madre, ¿qué podía hacer con ella? Pero entiendo que ese fue el principio del ejemplo, a la edad de 13 años, de mi madre darme lo que era responsabilidad de hogar, y de ahí empieza todo. ¿Qué tan difícil fue para usted llegar a los 13 años en plena adolescencia y chocarse con esa realidad donde usted no conocía a más nadie que el entorno familiar? ¿Cómo fue sus costumbres de allá y llegar aquí en esas condiciones, de repente encontrarse 17, ¿verdad?, durmiendo en un mismo apartamento de 4 habitaciones? Así mismo, al inicio, quizá porque estábamos todos los hermanos acá, habían 2 que habían llegado antes que nosotros, familiar, estaba, como le llaman, habíamos todo familiar, pero ya cuando iniciamos lo que fue la escuela primaria, que fue la escuela 21, ahí fue donde me encontré con la sorpresa de que tuve que entrar a una escuela a estudiar donde normalmente el 90% eran, diríamos, afroamericanos, que había más en aquel entonces, 1% muy mínimo dominicano, y el idioma sabía que entonces hacer
empezar a hablar el idioma, el inglés, donde nosotros teníamos otra costumbre. Por ejemplo, me acuerdo que en el inicio de la escuela tuve muchas situaciones con estudiantes de la misma edad, mismo curso, porque nosotros veníamos con un sistema que en el campo de nosotros, cuando había un problema de niños, de pleito, nosotros veníamos y teníamos problemas con un niño, con uno y con el otro, y pasaba un problema, pero aquí el sistema era diferente. Si yo tenía un problema con un niño, ya entonces ese niño tenía 3 amiguitos, 5 amiguitos, y los 5 te caían encima y te daban todos los golpes del mundo y te dejaban ahí. Entonces yo tuve que aprender a la fuerza, recibiendo golpes y defendiéndome a través de los años, y que ya llegué al cuarto año de primaria, me gradué, pero tuve que prepararme mentalmente para cuando fuera a la secundaria, porque sabía que esos niños que venían de primaria a la secundaria iban a llegar a la escuela y yo tenía que prepararme mentalmente y ya quizás con un grupo para poder defenderme y no permitir de que pasara los pleitos o lo que pasé en la escuela primaria, que no pasara cuando llegara a la escuela secundaria. Al dejar su hogar en la República Dominicana a una edad tan joven, se enfrentó a la dificultad de adaptarse a una nueva cultura y aprender un nuevo idioma. Sin embargo, su espíritu perseverante y su deseo de tener éxito lo llevaron a superar cada obstáculo en su camino. Y esa formación académica, aparte ya de los pleitos, ¿cómo se fue haciendo para lograr la profesión que usted tiene el día de hoy? Bueno, en sí, en lo que tiene que ver en el aspecto del estudio, yo vine ya a los 4 años, era muy bueno en matemática, la matemática siempre me gustó. Estudiaba lo que ya estaba en lo que era lectura, pero como vino el cambio del idioma, yo en realidad se me hacía difícil entender el idioma, donde cuando había que hablar la palabra manzana, que se dice apple, pero yo cogía la palabra apple, y era la palabra piñas, pineapples, y yo entonces entraba esa información como si fuera hablando en español, y cuando teníamos que estar estudiando, entonces llegó un momento que cuando estábamos haciendo dictado o cualquier tipo de examen, yo cogía la mayoría de los exámenes excelente, porque ya tenía una formación de estudiar de República Dominicana, pero cuando llegaba aquí, al no saber el idioma, los maestros entendían que yo me estaba copiando. No era verdad, era simplemente tenía un método que traje y lo usé. Mientras tanto, los maestros entendían. Hubo un momento que la maestra me sentó al frente de lo que es su asiento para ver si yo me copiaba o no, pero tú sabes que de una forma u otra llegó un momento que quizá mi mente se bloqueó y se me hizo difícil en el tercer o en el sexto y el séptimo y octavo grado, porque se me cerró la mente, la capacidad que venía de estudiar cuando niño acá, y entonces quizá me adapté a otros sistemas que sabemos que la matemática, lo que es división, multiplicación es diferente a la República Dominicana. Entonces cuando llegué aquí me tuve que enfrentar a todo eso término, a todos esos cambios, pero sabemos que todavía estaba en una edad de 13 años que todavía tenía habilidad de poder aceptar esos cambios y pude empezar a estudiar. Después que terminé mi escuela primaria, me fui a la escuela secundaria. Estuve en mi escuela secundaria, no sé qué tanto podría porque pasó mucho en la escuela secundaria, pero siempre la matemática para mí fue la materia principal de poder seguir, y al final del día, cuando ya terminé la escuela, me acuerdo que yo estaba cogiendo el segundo, el tercer y cuarto año, estaba cogiendo unos cursos le decían de construcciones, por decir, y hubo un maestro afroamericano que me recomendó que yo era muy hábil con la mano y podía pensar que los otros niños quizás no pensaban, y él me recomendó que cogiera un curso técnico como plomería, electricidad, o que aprendiera a estudiar lo que fuera electricidad, plomería y aire central, aire acondicionado, y así podía sacar una carrera. Y ¿sabe qué? Me llevé de él, cogí un curso eléctrico por 2 años, y de ahí terminé a los 19 años, a los 20 años terminé,
y eso ha sido mi carrera electricidad por los últimos 30 y tantos de años. Comenzó a estudiar y capacitarse en el campo de la electricidad, aprovechando cada oportunidad para aprender y crecer en su oficio. Yo visualizaba desde niño, he tenido una mente donde puedo visualizar cosas donde no existen. Entonces me fascinaba yo poder dibujar casas y poder entonces convertir que esas casas se convirtieran en realidad. Pero La historia de Ramón Guzmán es un recordatorio de que el éxito no conoce fronteras y que a través de la dedicación y el esfuerzo se pueden superar las adversidades y alcanzar las metas más ambiciosas. ser aprobado se puede tomar de 3 a 6 meses para ser aprobado. Después que es aprobado a través de la comisión de Board of Adjustment, entonces se deposita los permisos en la ciudad, donde se toma otro fácilmente 45 días y ahí empieza el proyecto. Estos buildings en especial, lo que fue la fundación, la estructura, tiene 72 apartamentos, hizo en 7 meses. Sí, fue un proyecto aquel, el otro building que está al lado tiene 60 apartamentos y ese se hizo un poco más, con más tiempo, se hizo como en 4 meses, 5 meses. O sea que cuando entramos los electricistas, plomeros, todo el mundo a trabajar, a hacer el alambrado, a hacer la plomería, y normalmente es un procedimiento donde cada compañía tiene que tener por lo menos de 15 a 20 empleados para asegurar que este trabajo se saque al tiempo indicado. Su dedicación y habilidades excepcionales no pasaron desapercibidas y pronto se ganó la reputación de ser un experto en su área. Esta reputación le abrió puertas en la industria y le permitió establecer su propio negocio de electricidad. Ramón, pero habiendo tantas opciones universitarias, ¿por qué escogiste precisamente el área de la electricidad? Un área muy interesante porque como que la mayoría de la gente le tiene miedo a trabajar con corriente y tú te fuiste por ahí. Y para darte una respuesta de tienen miedo a la electricidad, yo tengo 30 y tantos de años trabajando, para decir exactamente 35 años, y hasta el día de hoy me da un voltio de 24 voltios y yo salgo corriendo, brincando, porque no me ha impuesto a la electricidad. Pero para darte la respuesta, en verdad yo quería ser ingeniero o arquitecto, ingeniero arquitecto, arquitectura. Yo visualizaba desde niño, he tenido una mente donde puedo visualizar cosas donde no existen. Entonces me fascinaba yo poder dibujar casas y poder entonces convertir que esas casas se convirtieran en realidad. Pero en ese entonces, cuando llegó el momento ya cuando estaba terminando la escuela secundaria, entendí de que había una debilidad de mi parte. Pude ver muchos estudiantes a mitad de que iban para la universidad, pero falta de ayuda quizá de obtener becas o de ayuda familiar, o que iban y duraban 1 año, 2 años o 3 años a la universidad y salían. Yo entendí que yo tenía una debilidad, y una debilidad fuerte, que era que me gustaba demasiado compartir con amigas. Entonces yo entendía que ya antes de eso, iba a la universidad, había demasiada posibilidad de uno estar compartiendo en diferentes de actividades, fiestas y esto, y me dio temor de irme a la universidad por 1 año, 2 años, y quizás coger el gusto de todos los fines de semana, todos los días estar compartiendo de una fiesta en otra, que en aquel entonces, los años 80, era normal, y al final del día terminar, coger unos 4 préstamos y no poder terminar la universidad. Entonces me fui
para una carrera más práctica, básica, que lo que era técnica, que era de 2 años. Ramón, la parte familiar, ahora vamos a hablar de su familia, cuénteme de ella, esa forma en que usted narraba y explicaba cómo ustedes se sentían cuando llegaron todos juntos, usted no contaba detrás de cámara, las emociones vividas, ese apoyo, ese bastón que significa la familia en los momentos difíciles. Cuéntenme de usted, de su mamá, su papá, sus hermanos, que todavía son 100 y pico de personas en su familia que aún se reúnen. Así mismo es. La familia para mí es un punto fundamental. Yo creo que cuando uno tiene una familia, padres, hermanos mayores, que ya se perdió, pero yo entiendo que hasta el día de hoy yo siempre escucho a mis mayores. Aún 2 de mis hermanos mayores, el mayor trabaja conmigo, pero aún trabaje conmigo, yo todavía lo respeto como hermano mayor. Entonces creo que cuando uno sale de, yo diría, el campo de una familia donde hemos estado unidos, donde los menores escuchamos la palabra o la palabra o los consejos de los mayores, yo creo que la familia, para uno poder tener éxito, poder crecer, es fundamental. Entonces hemos sido unidos, o sea, somos hombres y mujeres, como te había mencionado, 12, donde quizás ámbitos, entre cada familia siempre tienen sus situaciones. Sabemos que las manos, tenemos 5 dedos a manos diferentes, pero tienen dedos diferentes, y sabemos que la familia, los hermanos pueden pasar en esto, pero algo que hemos aprendido desde siempre es que cuando había un problema familiar se resolvía dentro de la familia. Y nuestro padre, mi madre y mi padre, mi madre vino para acá cuando yo tenía 5 años, me dejó, que se quedó allá, pero ella tuvo que hacer el sacrificio de venir para acá, pero 8 años más tarde ya el fruto se había hecho y nos trajo a todos. Gracias a ella, de ella haber venido en los 70 y tanto de años, 74, 75, normalmente nosotros ya en el 83 estuvimos acá, y mi padre fue un padre que estuvo allá en la República Dominicana, en el campo Ranchete con nosotros, pero siempre se estuvo ahí. Nunca, mi papá y mi mamá se separaron a los 7 meses que mi mamá estaba embarazada, pero yo siempre vi esa unión entre ellos, y mi padre aún estuvo viviendo fuera de nuestro hogar en la República Dominicana. Nunca vi un descuido, siempre estuvo ahí para cada uno de sus hijos. Cuando llegamos aquí fue igual, o sea que la familia nos hemos ayudado uno al otro, y siempre cuando hay un problema familiar, sea económico, sea de salud, sea lo que sea, ahí nos unimos todos y trabajamos, ayudamos para asegurar que las cosas marchen a su debido, la mejor forma posible. Su vínculo con su comunidad no se ha roto. Todavía usted continúa ayudando. Cuénteme de eso, de las organizaciones a las que usted ha pertenecido para poder promover ciertas cosas que faltan, porque los Hidalgo, cuando uno visita los diferentes municipios, a mí me pasó que cuando yo llegué, yo me quedé sorprendida. Yo dije, no, pero yo no puedo creer que esto sea aquí. El entorno del parque, el movimiento que tiene eso, me sorprendió bastante. Entonces ahí conocí gran parte de la historia de allá, y caímos entonces donde usted, aquí en Ranchete. Cuéntenos de todos esos movimientos, la gente de allá, cómo se va involucrando, la gente de aquí cómo se va involucrando para ayudar a los de allá. Bueno, nosotros en el 2004 desarrollamos una organización llamada Sociedad Pro Desarrollo de Ranchete, donde fuéramos todos miembros de Ranchete, y empezamos a hacer algún tipo de cuota, porque había una necesidad principal, que era afectar 3 kilómetros de tierra de carretera en el campo de nosotros, donde se estaba pidiendo por más de 40 años. Entonces finalmente nos envolvimos, la organización surgió, la convertimos en una organización sin fines de lucro registrada en el estado de New Jersey, y empezamos a hacer actividades y ventas, fiestas, donde dentro de esos fondos lo usábamos
para ayudar o aportar a lo que era el municipio de Los Hidalgos. ¿Cómo? Como electrificamos la iglesia, hicimos parte de un trabajo amplio en la iglesia porque le hicimos parte de la construcción. La electricidad también de la escuela, se nos hizo una escuela pero no tenía electrificación y le pusimos la electricidad también. De entrada de la escuela era un espacio reducido. También compramos un terreno para que la escuela pudiera tener más espacio y los niños pudieran tener un lugar donde podrían coger su recreo. Al mismo tiempo compramos más terreno para ampliar lo que fue el cementerio de nuestra parte. En ese entonces también compramos, y todo lo estoy hablando podríamos decir, de 2005 hasta el 2008. En ese transcurso básicamente de 12, 13 años, también tiramos todo lo que fue los cables de internet en el campo también de Ranchete, y también fuimos responsables de que la luz fuera también llegado, que tuvimos que dar mucha vuelta para que fuera a lograr, pero logramos el objetivo. Y entonces en el 2008 yo digo que era el objetivo principal de poder asegurar que la carreterita de Ranchete fuese afectada, y son 3 kilómetros, y en ese entonces logramos afectar 1.5 kilómetros, donde nosotros como organización de aquí aportamos, si no me equivoco, aquel entonces era un total de 2 millones de pesos en aquel entonces, y el síndico, que era el síndico Sarita, también aportó 1.1 o 2 millones de pesos, y el restante del fondo se trabajó con lo que fue ya directamente con el gobierno, pero siempre hemos estado aportando, y hasta el día de hoy, por ejemplo, reciente te estaba diciendo, había una necesidad en lo que es el cementerio. Nos reunimos ahora hace unos par de semanas y afectamos o pusimos concreto a la entrada del cementerio, y le pusimos una entrada, o sea que el trabajo de nosotros, por ejemplo, ya lo digo mío, pero es de un grupo de hombres y mujeres que hemos estado trabajando. Aún yo fui presidente de Sociedad Pro Desarrollo de Ranchete por un plazo de 6 años, pero hay una persona que no puedo dejar de mencionar, que es Nelson Rodríguez, que ha sido la persona, nosotros le llamamos el presidente vitalicio, que ya es una persona que tiene más de 40 años haciendo y manteniendo presente de que el campo, nuestro campo, podemos nosotros desde aquí hacer lo que haga que hacer en el campo o sea, en Ranchete, que es un paraje del municipio de Los Hidalgos. A pesar de su éxito en los Estados Unidos, Ramón Guzmán sigue siendo fiel a sus raíces en Ranchete, Puerto Plata. Mantiene fuertes lazos familiares y ha contribuido generosamente a su comunidad de origen. Ha financiado proyectos que han mejorado la calidad de vida en Ranchete. Como le he dicho, le agradezco a Patterson, pero entiendo que mi destino final, mi proyecto final, mi sueño verdadero está en Ranchete, el municipio de Los Hidalgos. Y hoy nos encontramos en la Isabela Restaurante Bar Colonial, donde la tradición y el sabor se unen con el corazón de Puerto Plata.
Descubre una experiencia culinaria única que combina lo mejor de la cocina tradicional con un toque moderno y sofisticado al estilo victoriano. Aquí la comida no es solo una experiencia, es un momento para crear recuerdos con tus seres queridos. Venga a visitarnos en la calle Profesor Juan Bosch, número 77, en Puerto Plata. En nuestra Agenda TV celebramos y honramos el valor inigualable de los puertoplateños en el exterior. Cada semana somos testigos de las historias inspiradoras, los logros asombrosos y la pasión inquebrantable que define a esta comunidad tan trabajadora. A pesar de su éxito en los Estados Unidos, donde ya está establecido, Ramón Guzmán sigue siendo fiel a sus raíces en Ranchete, Puerto Plata. Me ha hablado de toda su familia, de los valores de sus hijos. Quiero conocer de ellos, cuántos hijos tienen, cuántos hijos usted tiene, a qué se dedican esos chicos. Cuénteme. Bueno, en realidad tengo 3 niños. Diría que a los 29 años tuve mi primer hija, y Aileen Guzmán, un alma, un amor, donde está estudiando ahora mismo en Colorado. Está estudiando psicología espiritual. Es una nueva, una combinación de psicología que tiene que ver con espiritual, pero no obstante, también terminó de grabar un CD de música, no vamos a decir música merengue ni bachata, es un tipo de música para un grupo elegido, o sea, un grupo, la música tiene que ver con música espiritual, un tipo de música con palabras. Ella muy conectada a lo que tiene que ver la naturaleza, lo que tiene que ver los planetas. O sea, ella tiene yo diríamos un don especial en lo que tiene. Ella misma escribe su música y también está terminando su libro. O sea, que está estudiando en la universidad, terminó un álbum, que eso lo terminó ahora en marzo del 2023, que hace varios meses. Y también está terminando también sus libros, escrito por ella misma también. O sea que tiene 23 años y es una joven que tiene un futuro brillante en el camino. Entonces tengo el varón Allende Guzmán, tiene 20 años y era buenísimo en la pelota. Desde los 8 años lo apoyé hasta los 16 años. Duré 8 años corriendo con él de estado a estado. Tenía un poderío tremendo, pero llegó a los 16 años donde dejó saber que no quería seguir jugando pelota. Yo lo visualizaba con los Boston, jugando contra los Yankees y dando ese jonrón para afuera, pero ese sueño no se me hizo realidad. Pero dejó el trabajo, dejó la pelota, se entró a una universidad aquí local, Bergen Tech, donde empezó a estudiar administración de empresas. Yo con la esperanza que tuviera administración de empresas para que me ayudara. Duró varios semestres, no le gustó, lo dejó. Lo puse a trabajar conmigo en la compañía de electricidad, muy bueno, no importa dónde lo ponía, muy bueno, excelente trabajando, se llevaba bien con los compañeros, pero me dejó saber que ese no era su trabajo. Y finalmente siguió llegando, y en enero de 2023 se nos fue para California, donde está estudiando Film Director, que es dirigiendo, se me fue el idioma, Film Director, dirección de cine, que está yendo y le gusta bastante bien, ya está corriendo su corte, está con compañeros, o sea que pronto vamos a tener dos profesionales en la materia. Y tengo ya el niño que es con la segunda pareja, Willady Guzmán, mi esposa actual, que tiene 8 años, entonces quiere ser actor. Bueno, ya tiene ahí el director y el actor. Sí. Mire, ¿y la política no le gusta? No pretende usted, con todas esas acciones que usted hace en beneficio de su comunidad, algo político, alguna organización que usted haya pertenecido aquí?
Sí, mira, yo tuve, después que estaba dentro de Sociedad por el Desarrollo de Ranchete, que sabemos una organización sin fines de lucro, que fue para ayudar al campo, he podido ver como un joven inquieto, pude ver tantas necesidades o tantos maltratos a los hispanos, especialmente a los dominicanos, cuando quizás no tienen un control en el idioma hablar, donde uno puede ir a la ciudad, el departamento de Virden, y normalmente no había una atención. Entendí que debería ser parte de una organización. Cuando uno no está de acuerdo de algo o está en contra, debe de unirse a algo para hacer el cambio. Entonces me uní a unos amigos en aquel entonces, estamos hablando en el 2007-2008, donde participé en algunas reuniones políticas, sociales, y de una forma u otra me involucré en el ímbolo político y fui parte de una organización que es DOPOR, Dominican Political Representation, que es una organización que la visión y la misión era identificar a jóvenes hispanos o dominicanos para uno poderlo proyectarlo y que pudieran correr para una posición, sea para la Junta de Educación, sea para concejal, sea para alcalde. Entonces ahí entramos en esa organización, donde inicié como vocero, y meses más tarde, a los 6 meses, a los 9 meses, el presidente que estaba a actuar tuvo que descender, donde en el momento dentro de la organización habían doctores, maestros, políticos, personas con amplio conocimiento, y escogieron, yo digo, al menos contaminados, a un rancheterito donde quizás muchas veces le tenía miedo a coger un micrófono, y lo pusieron a ver si podía saber nadar en un río revuelto. Pero nada, asumí la posición. Ahí pudimos trabajar con lo que fue mi sobrina Wendy Guzmán, que fue la primer comisionada de la Junta de Educación Dominicana de República Dominicana en la ciudad de Patterson, donde yo como orgullo fui el coordinador o el jefe de campaña de su elección en aquel entonces, y al mismo tiempo estuvimos ayudando a varios oficiales electos. Empezamos por el quinto barrio, a Julio Tavares, que fue también el primer concejal dominicano en esto, y de ahí trabajamos pusimos un grupo de dominicanos en posición en la Junta de Educación, Alcaldía, Junta de Educación, y al mismo tiempo tuvimos la oportunidad de trabajar junto con el primer alcalde dominicano, no de Patterson, no de Passaic, de los Estados Unidos, que fue el doctor Alex Blanco, que se convirtió en el primer alcalde de los Estados Unidos dominicanos, que fue en Passaic. Y nosotros como DOPOR, Dominican Political Representation, estuvimos ahí trabajando, hombres y mujeres, que éramos un grupo bastante amplio de 30 y pico de miembros, donde hacíamos un trabajo fenomenal, que era tocando puertas, haciendo el trabajo, y siempre nos concentramos de hacer un trabajo firme y hacerlo mejor como parte, y básicamente duramos ahí. Eso duró como 10 años, esa organización, ya por fines e intereses o por conflictos políticos. Ya de una forma u otra entendí que ya era una etapa que había, que debería pasar. Aún cuando me preguntaste que si tuve interés de correr, hubieron más de varias veces que me ofrecieron posibilidad de para correr para concejal, permiso en la ciudad, donde se toma una oferta para correr para alcalde, pero yo entendía de que para tú correr política, tú debes de tener un objetivo, y cuando personas quizás como yo que hace la cosa de corazón, la política no es, porque al final del día terminan usándote, y yo preferí seguir con mis trabajos, con el servicio social, y la política la he puesto al lado. No es que estoy en contra de la política, no es de que si llega el momento de poder ayudar, puedo ayudar a un partido, pero he preferido quedarme al margen
de la política ahora mismo local y al margen de todo lo que es política de la República Dominicana. Hábleme de qué significa para usted su pueblo, su ciudad, toda Puerto Plata, Ranchete, Los Hidalgos. Bueno, en realidad yo leí un libro, ese libro le llaman El Alquimista, donde había un pastor donde había salido de su campo a buscar un tesoro y anduvo toda parte donde recibió, donde estuvo bastante obstáculos en el transcurso, en el camino, y después de un largo plazo que había quedado, le habían robado, le habían dado golpes, le había pasado de todo en el camino, se había sentado, se quedó a un lado donde ya entendía que su mundo, su tiempo se había terminado porque estaba perdido, quedaba en un sitio y amaneció y en un sueño salió de que él en ese entonces lo que él andaba buscando estaba de regreso en su casa, en su campo, que estaba de regreso en su campo, de que él debería regresar y buscar el oro o el tesoro que andaba buscando estaba en su pequeño, en su campo. Entonces yo entiendo que ya yo tengo 40 años aquí en la ciudad de Patterson, le agradezco a la ciudad de Patterson como tú te imaginas. Ahora me mudé acá en North Helden, pero mi mente, aún estoy a 10 minutos de Patterson, pero mi mente ha estado en Patterson porque toda mi familia es Patterson. Como le he dicho, le agradezco a Patterson, pero entiendo que mi destino final, mi proyecto final, mi sueño verdadero está en Ranchete, el municipio de Los Hidalgos. La historia de Ramón Guzmán es un recordatorio de que el éxito no conoce fronteras y que a través de la dedicación y el esfuerzo se pueden superar las adversidades y alcanzar las metas más ambiciosas.